El jueves pasado iniciaba una petición en change.org para pedir que los votos de todos los catalanes sirvieran lo mismo o tuvieran el mismo valor en las elecciones autonómicas. A partir de algunos hay cosas que no se tienen en absoluto claras sobre cómo funciona nuestro sistema electoral, cuántos diputados se eligen en cada provincia, cómo se determinan, etc. En este vídeo voy a intentar explicar cómo funciona y por qué es necesario cambiarlo. Lo primero es que en Cataluña no hay una ley electoral. Desde hace décadas se ha intentado elaborar una ley electoral catalana sin que se haya llegado a un acuerdo sobre ello, por lo que en Cataluña se aplica la ley electoral española. Pero eso no quiere decir que sea la ley española la que determine cuántos diputados se eligen en cada provincia. Eso no viene determinado por la ley española. Eso viene determinado por la disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía de 1979, que es una disposición transitoria que sigue aplicándose ahora porque así lo establece la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía del año 2006. O sea que la determinación de los diputados que se eligen en cada provincia catalana, en cada una de las 4 provincias, que son las 4 circunscripciones para la elección del Parlamento regional, no viene determinado en la ley orgánica del régimen electoral general, como en ocasiones se dice, sino que viene determinada por el Estatuto de Autonomía de Cataluña. ¿Y qué es lo que dice el Estatuto de Autonomía de Cataluña? Bueno, pues lo que dice es que en la provincia de Barcelona se elegirá un diputado cada 50.000 habitantes. En cambio, en Lérida, en Gerona y en Tarragona se elige un diputado cada 40.000 habitantes. Por tanto, cuando se dice que los votos de Barcelona valen menos, es que es expreso, porque la norma que regula la inscripción de diputados nos dice que en Barcelona necesitamos ser 50.000 habitantes para elegir un diputado, mientras que en Gerona, Lérida o Tarragona bastan 40.000 habitantes para elegir un diputado. Pero no acaba ahí la cosa, sino que en Barcelona se pone un máximo. Se dice que no pueden elegirse más de 85 diputados. Mientras que en las otras provincias, lo que dice la disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía del 79 es que se tiene que elegir un mínimo de 6 diputados. No hay un máximo, sino que hay un mínimo. En Barcelona se pone un máximo y en el resto de provincias se pone un mínimo. ¿Y qué es el número de diputados que fija esta disposición transitoria cuarta? 85 para Barcelona, 17 para Gerona, 15 para Lérida y 18 para Tarragona. Y eso no se ha cambiado desde el año 1979, a pesar de que la población ha variado. De tal manera que ahora no nos encontramos con que en Barcelona se elige un diputado cada 50.000 habitantes, sino que nos encontramos con que en Barcelona se elige un diputado cada 64.895 habitantes. Si dividimos la población de Barcelona por los 85 diputados que se eligen en la provincia de Barcelona, el resultado es 64.895. En cambio, en Gerona se elige un diputado cada 43.561 habitantes. En Tarragona, cada 44.034 habitantes. Y en Lérida, un diputado cada 29.435 habitantes. Por eso, cuando decimos que los votos de un ciudadano de Barcelona valen menos de la mitad que los de un ciudadano de Lérida, pues no estamos diciendo ninguna mentira. Es que es así porque 29.435 es menos de la mitad de 64.895. ¿Por qué se mantiene esto? Bueno, evidentemente se mantiene porque interesa a los nacionalistas que ven así potenciado el voto en las comunidades, en las zonas, en los territorios en los que tienen una mayor presencia. A veces se dice que no, hay que proteger a las zonas menos pobladas, pero eso carece de sentido porque en la provincia de Barcelona también hay pueblos pequeños y en la provincia de Lérida, de Tarragona y de Gerona también hay ciudades. Si fuera para proteger los ámbitos o para potenciar los territorios en los que vive menos gente, pues nos resultaría que un pueblo de 500 habitantes en la provincia de Barcelona tiene menor representación que el centro de Lérida o el centro de Gerona o el centro de Tarragona. Es otro motivo claramente, y el motivo es que no interesa tocar algo que beneficia a los partidos nacionalistas, que son los que han controlado la Generalitat durante todo este tiempo. Y que, como digo, introduce una discriminación para la provincia de Barcelona, para los ciudadanos de Barcelona. Es por eso por lo que se propone una reforma de la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía
de Cataluña. Una disposición transitoria que lo que haría sería establecer que los diputados que se eligen en cada provincia dependen de la población de esa provincia. Si hacemos esta distribución, si hacemos que esta distribución sea proporcional a los habitantes de cada provincia, pues nos encontraremos con que en Barcelona tiene que haber 100 diputados, en Gerona 13 diputados, en Lérida 8 diputados y en Tarragona 14 diputados. Si lo hacemos así, la situación cambia radicalmente, porque en este caso cada uno de los diputados de Barcelona representaría a 55.237 habitantes. Tendríamos en Barcelona 55.237 habitantes por escaño. En Gerona 56.964 habitantes por escaño. En Lérida 55.379 habitantes por escaño y en Tarragona 56.615 habitantes por escaño. Es decir, la diferencia entre la provincia en la que hay más habitantes por escaño y la provincia en que hay menos habitantes por escaño, pues es de 1.700 personas. Es decir, una diferencia técnica, pero sustancialmente todos estamos representados igual. Por eso esta petición, por eso la petición en Change.org, para que cuantas más personas firmen, sea más fácil introducir en la agenda política este cambio que es necesario, que es justo y que el próximo Parlamento, el Parlamento que se acaba de constituir, tendría que llevar adelante por razones de mera justicia.